Entonces tenemos que ver cómo vincular una vez más el aprendizaje con el placer. Y estos son los 8 conceptos que yo recomiendo que los profesores hagamos para recuperar esa experiencia en el aula. Los voy a decir muy rápidos. Lo primero es pasar del suspenso al suspense. Y es incorporar todo lo narrativo en el aula. Pasar de lo descriptivo y volver a lo narrativo. Estoy convencida que ustedes saben quién es ese ser que hay ahí. Es Calamardo, es ya reconocido internacionalmente. Entonces, a lo mejor si tenemos que dar una clase de los cefalópodos, pues es mucho más interesante empezar por Calamardo que empezar a hablar de los cefalópodos en sí. Esto sería un ejemplo de cómo recuperar lo narrativo e introducirlo en el aula. También me parece muy importante trabajar con lo inesperado, ¿no? Como profesores estamos siempre intentando que las clases se controlen, que ocurre exactamente lo mismo en cada momento, y que va, es mucho mejor cuando en una clase hay sorpresa, cuando en una clase hay extrañamiento, cuando trabajamos por detonantes, cuando de repente sucede algo extraño. Eso es seguramente lo que nos vamos a acordar, que sí, lo que estamos trabajando es siempre con lo predecible. Aquí, esto es un ejemplo de las muchas cosas que yo hago en mis clases. Esto era un seminario y les pedimos a los profesores que trajesen sus libros favoritos, y con los libros favoritos y unas tablas creamos un puente. Todo el mundo que tenía que entrar al seminario tenía que cruzar este puente. Como ven, es una estrategia también de arte contemporáneo, ya que yo provengo de ese área, pero este tipo de cosas hace que la sesión sea completamente diferente que si los docentes entran y se sienten en sillas. Eso es lo que sería un ejemplo de detonante, algo que funciona con la sorpresa, con el extrañamiento, ¿no? con el placer. Al mismo tiempo, esta acción es profundamente intelectual, porque los libros que le pedimos eran los libros que más les gustaban, y ellos tenían que cruzar el puente con los libros de abajo. Entonces, todos los detonantes no son simplemente, le vamos a hacer aquí el loco, sino que tienen un mensaje y generan conocimiento. Otra cosa que me parece muy importante es incorporar lo personal en el aula. La pedagogía tradicional como que borra lo biográfico. Nadie puede contar qué le ha pasado, cómo está. Entonces aquí hay un ejemplo maravilloso de una profesora de secundaria que crea una serie de proyectos con sus alumnos, y aquí tenéis la obra de Iván, de cuarto de la ESO, tiene 15 años, y hace una serie fotográfica que se llama Sitios en los que he hecho el amor. Esta es la primera parte de la serie biográfica y esta es la segunda. ¿Por qué traigo este proyecto? Aparte de porque ya nos estamos riendo, ya se incorporó la sorpresa, ya se incorporó los afectos, porque esto dio pie en clase a hablar sobre un tema muy importante de los adolescentes, que es la sexualidad, y sobre todo a reflexionar sobre las masculinidades. ¿Era realmente real que Iván hizo el amor en todos estos sitios o se estaba tirando un farol? ¿No? Entonces, fue una clase súper interesante, donde el conocimiento fue generado por los estudiantes, y el motivo fue la incorporación de lo biográfico, la incorporación de algo que normalmente no se cuenta en clase, que es los sitios en los que has hecho el amor. Entonces, es un ejemplo para que veamos lo bien que funciona lo biográfico. Otra cosa importante dentro de esta generación de experiencias es incorporar el lenguaje audiovisual como principal sistema de transmisión de información en el aula. Fíjense ustedes que en nuestro mundo todo es audiovisual. Salimos fuera y tenemos la publicidad, tenemos la televisión, tenemos las revistas, toda la información que recibimos, o la mayor parte, es visual. Y nos metemos en un aula y ¿qué ocurre? ¿Cómo es la información de un aula? O texto, a través de los libros de textos, o la oralidad del profesor. Entonces, uno de los elementos clave importantísimos del siglo XXI va a ser incorporar las imágenes en el aula. Incorporarlas continuamente y para todo. ¿Por qué? Y esto quizás es un tema que a mí me toca más porque es de mi área. Aprender a mirar y analizar lo que vemos va a ser una de las competencias claves del siglo XXI. Si nuestros estudiantes no saben descomponer las imágenes que tienen a su alrededor y que les obligan a adelgazar, a consumir, a una serie de cosas que realmente están obligados porque ellos no quieren hacer eso, ¿no? Pues entonces no podrán ser ciudadanos y ciudadanas libres. Con respecto a las imágenes, aquí lo voy a hacer muy rápido, pero creo que tenemos que introducir sí o sí la cultura visual en el aula. Aquí tenemos una imagen súper potente que ha influenciado muchísimo las vidas de todas las mujeres que estamos aquí. Y no solo de las mujeres, sino de los hombres, porque a los hombres les enseñan a desear un tipo de mujer específico.
Y cuando estamos hablando de Disney, no estamos hablando de entretenimiento, estamos hablando de poder, de pedagogía, de filosofía y de política. Entonces, introducir estas imágenes en el aula es fundamental y enseñar a nuestros alumnos a analizarlas, ¿no? Del mismo modo, bueno, aquí tenemos otras cosas de Disney que ahora no tenemos tiempo de analizar, que es importantísimo incorporar el grupo de imágenes que luchan contra estas otras imágenes, que es el arte contemporáneo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, les invito a descubrir a Dina Goldstein, que es una de mis artistas favoritas, que tiene esta serie maravillosa, Fallen Princess, y en esa serie lo que hace es representar cómo están las princesas Disney 10 años después. Y entonces aquí tienen a Blancanieves con 4 niños, el príncipe ya no le hace mucho caso, le gusta más ver las carreras de caballos en la televisión, el palacio está sin recoger, y claro, lo de fueron felices y comieron perdices, pues todos sabemos que es una mentira, ¿no? Entonces, este trabajo entre dos tipos de imágenes, las imágenes que nos cuentan las mentiras y las imágenes que nos hacen reflexionar sobre esas mentiras, me parece que es algo de lo que también tenemos que incorporar como profesores del siglo XXI. Bueno, entonces, para mí, el arte contemporáneo es un elemento clave en el aula, es importantísimo incorporarlo como contenido, pero también yo les animo a que lo incorporen como formato. Esto es, por ejemplo, una instalación creada por este artista profesor Jordi Canudas, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con videoarte, fotografía, instalación, performance, son mecanismos pedagógicos muy potentes que cuando los introducimos en el aula funcionan muy bien. Para terminar esta parte, simplemente decirles que también es muy importante pasar de memorizar a hacer, ¿no? La educación tradicional está basada en la memoria y tenemos que empezar a trabajar por proyectos, ¿no? Esto es una de las cosas que están más visualizadas y yo sé que ya hay muchos muchos profesores que están trabajando proyectos en esta dirección. Este, por ejemplo, es un proyecto que yo hice en colaboración con un museo. El proyecto se llama VACA, que es Vehiculizando el arte contemporáneo como proceso de aprendizaje, y es un proyecto artístico que se lleva a cabo durante 9 meses con una escuela. En este punto también es muy importante pasar de lo contemplativo a lo vivencial, ¿no? La lección magistral es completamente contemplativa, los estudiantes están mirando lo que ocurre pero no pueden participar y por lo tanto yo animo a trabajar con lo que en España llamamos dinámicas de campamento. No sé si ustedes aquí trabajan con ese concepto, ¿eh? Pero son esas dinámicas que se llevan a cabo fuera, en los campamentos de verano, ¿no? en los aspectos más lúdicos, ¿no? Creo que es muy importante incorporar todo eso al aula y llevar a cabo experiencias que están muy relacionadas con lo lúdico. Y por último, me parece muy importante pasar de la isla al nodo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que empezar a romper la barrera del aula y conectar lo que está ocurriendo dentro con el exterior. Para ejemplificar bien este concepto, quiero contarles este proyecto que se llama Physics on the Go. Es un proyecto de uno de los profesores de la Escuela de Educación Disruptiva. En este proyecto, César lo que hace es trabajar la física a través del móvil. Todos los estudiantes se tienen que descargar una aplicación en el móvil para medir energías. ¿Y dónde van a medir esas energías? Al parque de atracciones. Se pasan un día entero midiendo todas las energías del parque de atracciones. Y como pueden imaginar, aprenden mucho más que si él les cuenta cómo hacer la medición de energía y tienen que hacer un examen y luego entrar en el proceso de educación bulímica. Entonces, bueno, pues estos son los 8 conceptos clave que los he enunciado de forma muy breve.